le digo que no sobresalía del asiento, casi, compañero muy importante, y dice, yo ya conocía a los abuelos, porque yo me crié con abuelos, hay que decir, los abuelos, la generación, 2 generaciones anteriores de libertarios te la encuentras cuando tú llegas a la CNT que tienes 17 o 18 años, ¿no? Y entonces el abuelo se levanta, aunque el efecto no era muy ópticamente relevante, y dice, ¿cómo explica la compañera estas preguntas retóricas de los compañeros mayores? ¿Cómo explica la compañera que sin que tuvieran conexión entre ellas distintas comunidades o colectividades, eran en la misma solución de hacer una escuela racionalista? Y yo, como me conocía yo a estos compañeros, que la pregunta iba con trampa, ¿vale? Entonces dije, quizás el compañero podría explicarlo mejor que yo. Toma, ala, que te has creído que me ibas a enrollar. Pues no. Entonces el compañero efectivamente estaba esperando esa oportunidad para lucirse. Pero lo explicó en muy poco. Lo explicó diciendo, claro, porque a fuerza que uno piense y busque una respuesta a cierto problema que se le presenta al ser humano, llega a la misma conclusión. Y no hace falta leer nada para llegar a esa conclusión, ¿no? Yo ya sabía que iba a ser un maestro, que iba a ser brillante lo que iba a decir este compañero, y lo tomo como punto de salida para lo que voy a decir ahora. En el año 2010 se cumplió el centenario de la CNT. Yo soy de la CNT. Llevo de la CNT desde el 77. Debo ser una acratosauria rex, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, o sea, en estos 100 años que se celebraron, bueno, pues hizo diferentes actos y tal. Nos invitaron a Radio Nacional a un programa que se llama Futuro Abierto, que está dedicado pues a la nueva, a las energías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Qué raro que nos hayan invitado a un programa que se dedica a las energías renovables para hablar de 100 años de un sindicato, ¿no? Cosa rara. Y lo presentan, lo tenéis en los podcasts, lo presenta así el conductor del programa. Quizás la respuesta a los problemas actuales los podemos encontrar en las respuestas que se dieron hace 100 años. Y dije, yo ya sé por qué venimos aquí, ¿no? Es lo que podemos contar. Lo podéis escuchar porque fue así la presentación. En definitiva, tenemos siempre la tentación y la soberbia de pensar que vamos a crear una cosa absolutamente nueva, que a nadie se le ha ocurrido anteriormente, o lo que es peor, vamos a hacer borrón y cuenta nueva de todas las conclusiones o todas las realizaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, porque quiero inventar lo mío. Claro, entonces aquí no se trata de que vayamos a estudiar toda la pedagogía libertaria o vayamos a tal, pero sí que te informes para saber y descubrir que a lo mejor lo que tú pensabas ya alguien lo pensó anteriormente, cuál fue su experiencia, qué inconvenientes tuvieron, cómo se podría poner al día esta realidad. Y luego, además, aquí estáis muchos y muchas docentes, lo hemos visto antes, ¿no? Yo pertenezco a la misma generación de Rogelio, prácticamente, y de Álvaro, con muy poca diferencia, y hemos tenido unas vivencias similares de lo que fue el empuje de los años 80 en tratar de renovar y acabar con todo lo que había sido la escuela franquista y sus reminiscencias. Pero lo que aporta el estar en una organización sindical de clase es una visión diferente y hasta utilitarista de lo que es la educación, ¿vale? Al servicio de una clase social. Así que la compañera que habló anteriormente, Olga, y las dos somos de Madrid, somos muy chelis hablando, somos, que no, me dice que no, igual de cheli que yo. Bueno, somos muy chelis hablando, y porque la docencia también en secundaria y tal, y hablamos bastante claro generalmente. Y eso puede ser crudo, a lo mejor aquí en Canarias, porque habláis más suave, más bajito, y nosotras podemos resultar agresivas, ¿no? En el entorno
donde nos desarrollamos. Bueno, pues entonces hay que introducir la cuestión de la clase aquí, en este binomio. Han explicado todo maravillosamente, yo he aprendido mucho de lo que llevo hasta ahora, pero hay que decir una cosa, que hay este planteamiento que antes dijo la compañera sobre el tema de para qué sirve lo que es la escuela pública con la finalidad, pero hay que decir que el nacimiento de los sistemas educativos nacionales pues siempre es controlar lo que la clase trabajadora tiene que aprender para que el capital engorde cada vez más. Así que cuando nacen los sistemas educativos nacionales no están vinculados precisamente a ese espíritu rusoniano de plantear el desarrollo de todas las facetas del ser humano, sino más bien a qué era lo que tenían que aprender o desaprender para poder hacer funcionar los telares a vapor en la incipiente revolución industrial. O sea, que nacen con la Revolución Francesa, pero en realidad están vinculados a la Revolución Industrial, que eso es otra cosa diferente. Pero cogido desde otro punto de vista, sirve a la Revolución Social. Y ese es el punto de la Revolución Social. Bueno, pues ahí, nada, es un flash. Preparé una vez una charla que iba a salir por primera vez en mi comunidad autónoma después del confinamiento y no llegué a darla porque me rompí el brazo esa misma noche. Entonces, esta era la presentación que tenía preparada, que eran alumnas y alumnos de la misma formación que yo daba, pero en las Urdes, ¿vale? Madrid, pero en las Urdes. Bueno, entonces ahí tenemos una foto para representar que la profesión docente o la educación no puede estar desvinculada del entorno, de la problemática que está sucediendo, y eso es una cuestión de clase. Entonces, en la parte superior, pues es las marchas de la dignidad. Yo no sé si aquí en Canarias se escucharon. Bueno, pues hubo algunos años donde para protestar de cuál es la situación, ¿no?, que nos encontrábamos a todos los niveles, desde todos los puntos de la península, iba a decir de España, de la península, salían marchas andando 500 o 600 kilómetros, dependiendo del caso, y para llegar a Madrid. Entonces, el recibimiento de una de esas marchas de la dignidad pasó por Parla, que es donde fue la experiencia pedagógica que mencionaban anteriormente. Parla es una ciudad del cinturón, del cinturón, y resulta que en esa situación, en esa movilización, yo iba acompañando a las compañeras que habían venido andando desde Córdoba, Jerez y tal, compañeras de CNT, venían en esa marcha. Y delante de mí hay una persona y dicen, esta es la alcaldesa de Parla. Y se gira, o sea, yo digo, vale, pues la alcaldesa de Parla. Se gira esa persona y dice, Ana, había sido una alumna mía del Pablo Picasso, ¿vale? ¿Y por qué recibía? ¿Por qué recibía ella, que era la alcaldesa? A mí me chocaba que un cargo le tuvieran ahí. Pues porque estaba en la comisión de apoyo y tal. De lo que decimos de en qué se ha convertido los seres humanos con los que trabajamos cuando eran niños en un proyecto, le decía a los compañeros, es como un embarazo, pero en lugar de durar 9 meses, puede durar 25, 30 años, hasta que te vuelves a encontrar a alguien y ver en qué clase de persona se ha convertido. Aquella mujer se convirtió en alcaldesa de Parla y fue exterminada como alcaldesa porque se negó a hacer un chanchullo económico y corrupto con relación a una obra pública de allí. Y yo saqué pecho, porque había sido alumna mía de pequeña. Nos subieron a un camión y ahí hicimos lo que pudimos. Así que nos juntamos al cabo del tiempo en esta realidad. Abajo estamos en Radio Televisión Española, en la gran huelga primera feminista, ¿vale? Aquí, el final, el día que me despedí como maestra, aquí, en ese 8 de marzo feminista, y hay mis alumnos de formación profesional, porque yo terminé formación profesional y ahora ya le vamos a dar caña. Vale, entonces, las propuestas libertarias, yo perdonarme, ¿no? Pero tú puedes quedarte en la superficie de los problemas de los seres humanos o del mundo como va, de la injusticia, y puedes pasarte toda la vida haciendo cosas pensando que eres súper guay.
eres muy ecologista, no contribuyes a la no sé qué, no sé cuánto, eres solidario, patatín, patatán. Pero apenas se está rascando, porque no está yendo al fondo. Entonces, ocurre que el sindicalismo tiene mala prensa por muchas razones, ¿no? Pero porque exige mucho sacrificio. El compañero dijo con timidez y hasta con un poco de, no sé, le dio cosa decir, pongo ahí lo de STEC, porque a lo mejor tenía miedo que pensara que estaba haciendo proselitismo de su sindicato, porque apoyó esto, no compañero, sacando pecho. Porque el sindicalismo es lo que nos separa un poco, ¿no? Esta revolución, este apoyo que se hace en un momento dado es lo que nos separa de que nos pongan una argolla y nos tengan como esclavos y nos pisen más, ¿no? Porque las argollas de hoy son diferentes. Entonces, cuidado, porque las alternativas que hay en muchos casos, yo qué sé, la animación sociocultural, la integración social, los proyectos de no sé qué, lo que les encanta a los ayuntamientos, según vienen, empiezan a hacer propuestas como muy atractivas, salen en la televisión y tal, pero es eso. Esas propuestas son lo que las tiritas al cáncer. No va a servir de nada. Podemos pasarnos todo el día pensando que hacemos algo, pero en realidad, como no estamos tocando el núcleo de lo que es la injusticia y el núcleo de los problemas que tenemos la humanidad, pues nos iremos a casa contentos, pensamos que hemos hecho algo, pero no hemos hecho absolutamente nada. Y mañana la realidad será otra vez igual. Entonces, bueno, yo le vi esa pintada en una ocasión, ¿no? Decía, las ONGs en la Universidad de Granada, decía, las ONGs son a la pobreza lo que las tiritas al cáncer. No valen para nada. Lo digo por esto porque en cualquier cosa que hagamos pensemos esto. ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? Pues venga, ahora, vamos a ver. Pues hubo este periódico, que es el periódico de la Federación Anarquista Ibérica. Yo no estoy en la Federación Anarquista Ibérica, pero bueno. Y cada año hacen un número doble y especial de algo, yo qué sé, el centenario de no sé qué. Y entonces, en el 2009, era el centenario de la ejecución de Ferrer y Guardia. Entonces, me encargaron que hiciera esto. Yo, como siempre, me lo dejé a última hora, me pillaron los proyectos, la corrección de proyectos en formación profesional es otra cosa, ¿vale? Yo de formación profesional de grado superior, y a la carrera lo hice y tal. Con el tiempo, pues todo esto se agotó, empezaron a escanearlo por ahí, empezaron a hacerlo en este tipo de, fotocopias, la gente, bueno, pues hizo lo que pudo y dijeron, no, pues vamos a hacer ya un libro, es decir, que se pueda, y el libro, pues, es como un folletito, es un libro de bolsillo porque básicamente entra en el bolsillo, o sea, que es así. Entonces hay muchas tesis doctorales, hay gente muy, muy ilustrada, doctores de todo, pero yo creo que lo que a veces nos impide poder aplicar una metodología concreta o un enfoque concreto es que nos asusta la mistificación, la complejidad de esa ideología. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa que sea como muy sencillo, como un cruce de caminos, mira, por aquí como un semáforo, y cuando tú quieras saber más, pues sigues buscando en todo eso. Entonces, pues venga, vale. Entonces hace 200, sigue, porque esto no era de aquí. Sigue. Ahí. Vale. Mis alumnos y alumnas del ciclo de integración social o de animación sociocultural, la primera pregunta que les hacía era si pensaban que existen las clases sociales, ¿no? Decían que no. Sociales, ¿no? Respuesta errónea. Tienes que decir otra cosa hasta que digas lo que yo quiero que tú digas, ¿no? Y no te lo oculto. Y la educación es manipulación. Es así. Y el que diga lo contrario, pues te está engañando. Aquí, los docentes que estáis, ¿sí o no? Perfecto. Vale. Pues venga. Seguimos. Podemos decir muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero podemos hacer un planteamiento de la educación que vaya enfocado al desarrollo de todas las capacidades del ser humano, y eso es un concepto rousseauiano, con un pequeño detalle, que Rousseau lo que planteaba era la determinación por géneros y por clases sociales. Si tú habías nacido tonelero,
o tu padre era tonelero, tú tonelero hasta que te murieras. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla del pleno desarrollo de toda la faceta del ser humano en plan rusoniano? Señores, con otros esclavizados y sin ninguna opción. Eso no me vale. A mí como libertaria eso no me vale. Venga, vamos a seguir. Existen las clases sociales. ¿Alguien que cree aquí que no existen las clases sociales? Bien, respuesta adecuada. Gracias por participar. Abajo tenemos excluidos y esclavos. Trabajan solamente por respirar, por vivir, o sea, por comer. Trabajadores en riesgo, es decir, por mucho que trabajen, no consiguen lo básico. Trabajadores, clase media. Este es el primer problema. Cuando a nuestro alumnado tú le preguntas, y de esto, ya por fin dices, tienes que decir que existen las clases sociales, si no, mal, resultado inadecuado. Y luego me tienes que decir exactamente a qué clase social pertenece. Yo siempre he trabajado, pues, en la zona sur de Madrid, a trabajadores que me dicen clase media. Respuesta equivocada. Somos trabajadores. De este tipo de trabajadores que trabajando tenemos lo necesario para vivir, como en mi caso, pero trabajadores. Bueno, empezar a trabajar todo esto. Entonces, ¿qué ocurre en la escuela? ¿Qué ocurre en los institutos? El propio profesorado, los propios docentes, no se ven a sí mismos como miembros de la clase trabajadora. Y si no son de la clase trabajadora, ¿de qué clase son? Porque la clase media no necesita trabajar para conseguir lo que necesita para vivir. Y a ti, como docente, como maestro, lo que te separa de estar viviendo en unos cartones debajo del puente, o el barranco, aquí como decís vosotros, es precisamente que tienes un salario y unos derechos, y si no lo tuvieras estarías ahí, un sin hogar. ¿Vale? Hacer todo esto, este trabajo de concienciar al propio docente de que pertenece a una clase social y su alumnado a la misma clase social, y que el trabajo que está realizando es potenciar todas las posibilidades que puedas al máximo del alumnado con el que trabajas, pero lo primero, de que se vea a sí mismo, a su clase social, a su entorno con realismo. Porque luego los compañeros dicen que no, los chicos no están motivados, no quieren realizar un esfuerzo tal. Claro, es que piensan que son clase media y la clase media no tiene que trabajar para vivir. ¿Tú le dices eso? No, yo he tenido discusiones en la cafetería del instituto con compañeros de filosofía, ¿no? De izquierdas, de partidos de izquierdas, de sindicatos de izquierdas, progresistas, que a su alumnado le dicen que eran clase media. Entonces, si el propio profe no se ve a sí mismo como trabajador, no ve al alumnado con el que trabaja como clase trabajadora, difícilmente va a enfocarse. La intervención que tuvo la compañera anterior, Olga, iba ya un poco conectada en este plano. Es decir, tienes que verlo así, porque si no lo ves, ¿qué estás haciendo? Hay compañeros que opinan que la insumisión dentro de la escuela secundaria, o sea, de los institutos, en concreto, consiste en precisamente que el alumnado salga muy bien preparado en cuanto a conocimientos, que esa es la principal insumisión, y que el sistema lo que quiere es que precisamente no aprendan nada. Al final, yo siempre pienso que lo que el sistema no es eficaz es el sistema educativo en conseguir lo que dice que quiere hacer. Ahora sí se han quitado la careta, como dice ella, ya lo dicen claramente, pero antes no. Entonces, son eficaces precisamente en que no se consiga. Lo que ella comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, el profe de matemáticas que consigue que el alumnado aprenda matemáticas es un tío súper revolucionario, implicado y tal, ¿vale? Porque está dando unas herramientas que todo está prefigurado entre los ordenadores, los móviles, la familia, el inspector, el no sé qué, el no sé cuántos, en que el chaval no aprenda matemáticas para tener opciones en la vida. Entonces, bueno, pues hay un poco esa cuestión. Seguimos muy rápido. Sigue. Sigue. Seguimos, muy rápido, más. Vale. Entonces, les hacía todas esas preguntas y al principio las tenían que deducir y los alumnos míos de formación profesional no llegaban nunca a esas conclusiones. Me podía tirar todo el curso, no llegaban a esas conclusiones. Así que al final les daban las respuestas ya hechas, ¿no? De que si otra sociedad es posible,
de si todas las sociedades o todos los enfoques han aceptado la desigualdad social como un principio, y claro, no llegan a ninguna conclusión, al final eso tienes que decir, tienes que demostrar que ha habido sociedades y que ha habido momentos en la historia donde esto no se ha aceptado ni se tiene por qué aceptar, ¿vale? Para salir un poco de esa aceptación, ¿no? Claro, no se acepta. La revolución social que hubo en España del 36 al 39 es un fenómeno que no solo la guerra civil es después de la Biblia una de las cosas más estudiadas o más vendidas, o sea, no, es que el fenómeno de la revolución social que hubo en España, que es el fenómeno de la colectivización, es un fenómeno que se trata de olvidar o se le trata de echar tierra por encima, pero es cuando la clase obrera decide coger la rienda de su propia vida de manera colectiva, no individualista, que es el problema que tenemos ahora mismo, la rienda de su propia vida, y decide desde clase, como clase obrera, como una clase social concreta, qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender, cuándo lo quiere aprender y de quién lo quiere aprender. ¿Vale? Eso es la única vez prácticamente que ha ocurrido así en un plano como muy general con millones de personas, ¿no? Va vinculado también a un tema de economía. Entonces, bueno, es muy difícil aproximarse a todo el tema de la pedagogía libertaria porque, como antes se dijo, hay un apagón. O sea, yo estudié magisterio primero y después volví a la facultad a hacer ciencias de la educación. Y Ferrer y Guardia no existía, ¿no? Ya en la facultad yo elegí como trabajo en una asignatura, cogí Ferrer y Guardia y todos los alumnos exponían su trabajo y llegaba a final de curso y a mí nunca me tocaba exponer el mío, ¿no? Y me decía, pero profesor, ¿cuándo me va a tocar a mí explicar lo de Ferrer y Guardia? Y decía, como te pones tan pesada, tal día, a las 7, lo expones. O sea, haciendo esto. Bueno, yo puse el trabajo y entonces yo comentaba una vez con otro profesor y decía, es que este profesor debe ser que, no sé, que tiene manía a la cosa y tal. Y dice, ¿pero qué dices? Es uno de los mayores expertos que hay en escuela racionalista. Es uno de los mayores expertos de escuela racionalista. No quería que yo explicara al resto de los compañeros Ferrer y Guardia. Un detalle, ¿no? Muy deprisa. Bueno, pues entonces hay, por muchas razones, es desconocido o es muy desconocida la pedagogía libertaria. Primero porque no hay una receta única, no hay un camino único, hay una discronía porque elaboraron experiencias o tuvieron experiencias que luego después determinadas teorías o descubrimientos del campo de la psicología o de la psicopedagogía han demostrado que era así. Es decir, hay una especie de discronía. A veces el profesor, cuando está en su formación inicial, primero descubre lo más nuevo y después tiene que descubrir que hubo algo antes que precisamente tuvo el mérito de haberse anticipado bastante, por lo que decía el compañero este chiquitito que os decía. A poco que pienses llegas a la misma conclusión. Y luego además es que es una encrucijada. O sea, hay muchas influencias, el anarquismo no es una cosa única, dogmática, y entonces, bueno, pues tiene muchas vertientes y se reflejan también en la concepción de la educación. Y ahora ya, pues venga, a tope. Tú pasa. Bueno, entonces, en general, pues la libertad, la rebeldía, etcétera, eso lo tenemos como asumido. Tú dale para que me metas caña. Lo damos por hecho. O sea, vemos que la no adaptación al orden establecido es una característica que comparten todas las experiencias, la potenciación de un impulso natural, correcto, pasa y ya está. La particularidad es que todo tiene que ser coherente en una experiencia educativa libertaria. Y ahí está el toque complicado. Hay que darle muchas vueltas. Pero las experiencias educativas que a día de hoy existen, como Paideia, pues tienen un toque muy complejo. O sea, es como una orquesta con muchos instrumentos y con muchos matices que tiene que ir sonar acompasada. Es decir, tienen muchos detalles que tocar y, por lo tanto, no es muy fácil. Pero el mayor referente que tenemos es el de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia.
¿vale? Pues sí. Y la cuestión, incluso que ya se plantea entonces en aquella escuela moderna de Ferrer y Guardia, a ver, vamos a decir, perdonadme, si parezco exagerada, pero yo así lo pienso, no era pedagogo Ferrer, ojo con eso, porque si dices que eres pedagogo se te echan encima todos los de la universidad, no era pedagogo Ferrer, pero como educador, como inspirador, como pionero, o sea, con todo esto, el más importante que hemos tenido en este país. Sin embargo, no se le ha dado ni el relieve ni nada, se echa siempre encima. Se le echa de todo, ¿no? Incluso, pues, es decir, ¿cuántos pedagogos o pseudopedagogos, perdón al compañero, han muerto de la manera que murió Ferrer? Porque murieron muchos maestros, con razón a la guerra, porque era una figura que había que cargársela, era significativa en un pueblo, pero Ferrer fue ejecutado por el laicismo, por el ateísmo, básicamente. Eso, o sea, por haber enfrentado al catolicismo. ¿Y por qué justamente el catolicismo? Porque era el preponderante la educación en España desde la Edad Media. Y claro, te llegan los de la escuela moderna y el Jueves Santo, que estaban todos con el ayuno, abstinencia, y ellos hacían una gran reunión en la plaza, hacían una chocolatada con bollos para dar por saco a todos los que iban a la iglesia, ¿no? Entonces, claro, te la has ganado a pulso. Aunque no participó en la Semana Trágica, dicen, vamos a cargárnoslo, claro. Bueno, entonces hay un dilema que os habréis planteado como docentes y como padres y madres, seguramente. La pregunta de educar personas que se adapten a este tipo de sociedad, yo para mí ha sido un dilema siempre, ¿vale? O educar personas implicadas en la transformación de la misma. Y como te crees que tienes un poder omnipotente, que tienes superpoderes como maestra o como profesora, crees que lo que tú hagas va a ser trascendental para la vida del alumno o la alumna. Y creo que a los padres y madres os pasa lo mismo, que creéis que lo que decidís o lo que definís va a ser tal. Malas noticias. Los chavales y chavalas son una realidad psíquica diferente a la nuestra, captan una cosa o captan otra, la que deciden, sus influencias, y serán lo que quieran ellos ser. Y no hay manera, podemos crear un ambiente, que haya unas experiencias, lo que asimilan, ya veremos lo que es, ¿no? Entonces, relajaros. Como padre, como madre, como docente, porque lo que va a salir de ahí no sabemos lo que va a ser. Lo vamos a hacer con la mejor intención, pero no pensando que eso es algo químicamente exacto y que vamos a mezclar 2 gramos de esto con esto de lo otro y va a salir esto. No. Entonces, tranquilos. Vamos a ver lo que pasa luego. Porque yo he tenido hijos en el sindicato que eran hijos de militares, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, hijos de anarquistas, ser muy fachas, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que han vivido? Pues terminaron hartísimos de ir a tantas manifestaciones, a tantas reuniones, a tantas asambleas, y están vacunados, ¿no? Los otros están vacunados de ver tanto uniforme, tanto tal, y dicen, no, me voy al lado contrario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Pues ya veremos, ¿no? Seguimos ya mucho más rápido todavía. Entonces, bueno, pues el gran reto, ¿no?, de la pedagogía libertaria es tratar de hacer coincidir que el orden tratar de que el orden y la libertad coincidan, porque tiene que haber un orden, el que tú decides, o sea, en la comunidad, en la casa, en lo que sea, el que tú decides, al mismo tiempo compatible con la libertad. Y eso ya sabéis que es un reto en general, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a enfocarnos, ¿no?, en lo que es el concepto más importante, en los elementos más importantes que puede tener una pedagogía libertaria. Y el concepto integral. Dijo Olga lo del tema integral. Sí, es cierto que lo metieron, o sea, es el concepto más importante, más definitorio de lo que es una pedagogía libertaria, una práctica educativa libertaria, al mismo tiempo el más manoseado, el más tergiversado, el que te meten en los preámbulos de las leyes educativas. Y es como decirlo de la motivación, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cómo me puedes decir que tengo que motivar y tengo 40 alumnos y alumnas que, según tú, a las 9 tienen que estar motivados para aprender el tema,
teorema de Pitágoras, por ejemplo, y a las 10 va a venir otro y tienen que estar motivados para, yo qué sé, otra cosa, ¿no? O sea, el análisis sintáctico de no sé qué, ¿no? Entonces tú me dices que tengo que hacer eso, por eso es la depresión, ¿no? Del profesor que trata de ajustarse a lo que te dice la ley y las cosas por el inspector y no por el inspector, también por orgullo, por decir soy capaz de hacerlo, soy capaz de hacer esta programación, pero es imposible. Es decir, no se puede conseguir los objetivos que dicen o las finalidades que dice la ley en un preámbulo con la organización educativa que hay. Es imposible. O sea, en un tiempo determinado es imposible. Con un alumnado homogéneo, mejor dicho, heterogéneo. Porque antes, cuando estabais hablando de las escuelas unitarias, es totalmente absurdo lo que estaba planteando, ¿no? De acabar con él. Porque aunque tú tengas de la misma edad, al menos en el entorno, hay tal diversidad en el entorno donde nosotros estamos, donde nadie está en el mismo punto, ni en el mismo momento, por muy diferentes razones. Unos acaban de cruzar el estrecho, otros han venido con lo de la guerra de Ucrania. Plantear que no tiene que haber una escuela unitaria porque no se puede manejar y los alumnos van a perder algo con tanta diversidad, es no ver cómo está la realidad. Porque aunque todos tengan 9 años, ni uno solo es igual que otro. Ni ha tenido la misma experiencia, ni el mismo entorno, ni nada de nada. Pero bueno, entonces el concepto integral, y ahora voy a ir, como veis, son fotos reales, no históricas, de prácticas educativas libertarias, ¿no? Pues un poco para señalar, ¿no? Le quitamos el polvo a estas fotos, para señalar que no es una cosa tan moderna. No acabo de descubrir la pólvora, ¿no? Pero como veis, ¿qué imagen os da? ¿Eso parece un cole o qué parece? Una fábrica. Ahí, venga. Entonces vamos a llegar a eso. Esa educación integral, aparte de que lo pone ahí, es porque hay un concepto, una diferencia de concepción, ¿no? Del trabajo en diferentes ideologías, ¿no? En concreto, en el enfoque anarquista lo predominante es la no división social del trabajo. O sea, que no haya una diferencia, o sea, que no haya esta predeterminación a un trabajo manual o un trabajo intelectual, y eso se aplica luego en la práctica. Y se aplica también en lo educativo. Por ejemplo, cuando se hace la colectivización, mi abuelo participó, me enteré de muy mayor, en colectivización en Madrid, y en este periodo, del 36 al 39, y entonces la manera que tenían de enfocarlo es que el trabajador o la trabajadora no estuviera especializado solo en una cosa, sino que comprendiera y aprendiera, antes de hacer la revolución, todas las fases de ese proceso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de autogestionar. Porque si tú solo sabes de lo tuyo, el de tiempos modernos, ¿no? El de Charlot, solo sabe de apretar esta tuerca, ¿no? Es decir, comprender todo el proceso, etcétera, que es lo contrario de lo que se intenta que hagamos ahora, que es que estés tú solamente enfocado en una cosa y no veas el conjunto, ¿no? Lo de tenerte que reinventar constantemente, no conocer los fundamentos en sí de una industria o de un proceso. Vale, entonces seguimos. Ha habido dos vías, una la de experimentar y otra la de venir desde la ideología. O sea, de las dos maneras se ha llegado. Bueno, cuando quiero decir, ¿qué pasaría con aquella niña que está con la miliciana? ¿Qué sería de mayor? Pues a lo mejor una beata, ¿no? O una persona castradora de los demás, o una reprimida, o vete tú a saber lo que hizo, ¿no? Y a lo mejor algunos de los niños que están ahí del nacionalcatolicismo, o sea, creo que muchos de nosotros nos hemos criado en el nacionalcatolicismo y hemos salido de otra manera. O sea, cuando tienes uso de razón dices, ya no voy más a la iglesia, ¿no? Este tipo de cosas. Pues no sabemos. Esto de lo de que es una realidad psíquica diferente. Entonces, en términos de lo que se habla ahora, la educación libertaria se ocupa de la parte formal, la no formal y de la informal. Esa es la clave, por traducirlo a un lenguaje actual. Y seguimos. Ya sabemos la frase de, ¿no?, que en algunos aspectos somos como los demás, etcétera. Bueno, entonces son fotos reales, ¿no? Las características del método del camino libertario es que sea integral, centrarse en el método, no en el resultado. Importa cómo hacemos las cosas, no exactamente qué hacemos,
Porque muchas veces se nos dice que en función de la eficacia o de la eficiencia tenemos que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero realmente eso es una trampa. Cuando empleamos bastante a lo mejor la asamblea o el diálogo para llegar a un caso, no nos eternizamos, en muchos aspectos, o el federalismo, por ejemplo, como idea, se considera burocracia, burocrático. Entonces hay un cenizo de decir, cuando los trabajadores y las trabajadoras se organizan en sindicatos o en lo que sea y se federan con otros sindicatos y tratan de coger más fuerza para poder analizar y también conseguir mejores condiciones, ¿no?, en su vida, eso es burocrático. ¿Y qué otra alternativa hay? Entonces yo voy a congresos internacionalistas de sindicatos y un nuevo sindicalismo, que no lo es, considera que estas formas en las que nos vamos uniendo unos a otros, ¿no?, para analizar cosas, es burocrático. Es decir, que para ellos organizarse es burocrático. Y ahí hay un problema. Pero bueno, y luego, bueno, pues mutuo permanente, no autoritario, no competitivo, responsable, etcétera. Había un lema en el carné antiguo de la CNT que decía: sé individualista cuando se trate de ti y colectivista cuando se trate de los demás. En eso se resumiría más o menos esta filosofía. A mí me encantaba por eso, es decir, cómo yo tengo mi habitación, o si yo elijo que mis sábanas son amarillas o son de una forma o de otra, eso lo elijo yo. Pero cómo tenemos la cocina, que es la que utilizamos todos, ahí entre todos, ¿no? Vale, pues seguimos, vamos a pasar y pasamos y salen los abuelos, ¿no? Aquí los abuelos del anarquismo. Entonces, la base de la educación integral la ponen varios autores. No penséis que de todos los principios yo voy a explicar, solamente voy a pasar por el tema integral porque es el más importante, ¿no? Entonces, tanto Proudhon como otros autores, Ferrer, Bakunin, ¿no?, se refieren al tema integral, ¿no? Y entonces utilizan tres argumentos principales de por qué es importante. Uno, el derecho al desarrollo, eso sería como rusoniano, iluminista. La interdependencia de todas las facetas del ser humano como una realidad compleja, ese es el enfoque de Ferrer, ¿vale? Y aquí viene la parte más ideológica, la de Proudhon, la correspondencia entre sociedad y educación, entre igualdad social y educación integral. Es decir, el paralelismo que hace todo el tiempo el anarquismo entre lo que es la sociedad y lo que es la educación como un microcosmos de esa sociedad es lo que lo tiene siempre en mente, ¿vale? Y eso es lo que ya va a dar los resultados concretos. Entonces, bueno, Bakunin tenía unas ideas muy claras, donde decía que para producir una nueva sociedad la educación se tiene que unir a la acción revolucionaria y a la organización. En contra de las burbujas, por decirlo de algún modo, ¿vale? Siempre que daba yo esta charla, al final de la charla se me decían: Ana, ¿no has hablado de Summerhill? Claro, porque no es una experiencia libertaria. ¿Pero es antiautoritaria? Sí, pero eso no significa que sea libertaria. Cuando mandan a los hijos de los grandes popes de la industria japonesa a que para que sean más creativos los mandan a Summerhill para que tengan un pensamiento divergente y se vendan luego más coches, y esa escuela o esa realidad está desconectada de que a lo mejor hay una reconversión industrial, están los mineros alrededor y la tache se ha cargado todo el movimiento de los mineros, han privatizado la sanidad, los trenes y todo eso, y tú sigues centrado eso, en el antiautoritarismo de que ahora me apetece aprender matemáticas, luego no, ¿y qué pasa con los niños de alrededor? De esto no nos preocupamos. Bueno. Hay otro principio que es clásico y que tiene que estar presente en cualquier experiencia educativa libertaria, que es la autogestión del proyecto y el antiautoritarismo. Un debate también que se ha producido siempre entre neutralidad y adoctrinamiento. Es decir, un proyecto educativo tiene que ir orientado a ser anarquistas o manejado en el anarquismo. Paideia, que es la experiencia que tenemos más a mano, ¿vale? Aquí hay uno de los boletines de Paideia, también aquí un folleto de los de Paideia, y en un momento dado ellos apostaban por una metodología libertaria, pero por una neutralidad.
ideológica. ¿Qué pasa? Que cuando salían de Paidella caían de bruces en la sociedad de consumo, buena gente, buenas personas, unos seres humanos maravillosos, pero muy vulnerables ante esta realidad. Entonces, hacen un libro nuevo y hacen una cosa que dice La escuela de la anarquía. ¡Hala! Se quitan la careta y dicen, aquí vamos a enseñar la anarquía, porque se dieron cuenta. Entonces, bueno, pues hay una parte del anarquismo que opina que tiene que ser neutral, algunos autores, y otros que opinan que tiene que haber adoctrinamiento. Entonces, cada uno que piense lo que si tú hiciera un proyecto pedagógico, ¿qué piensa? ¿Qué? Sí, vamos cortando, sí. ¿Qué piensa? Otro debate importante es el tema de escuela sí o escuela no, es decir, el tema de la escolarización o no escolarización. Eso Bakunin lo resume, dice que las iglesias se tienen que convertir en escuelas y, por supuesto, da por hecho que tiene que haber escuelas. Yo soy de las de a favor de la escuela. Esta tarde hablaremos de cosas relacionadas con el tema de la desescolarización, de lo que parece muy progre, muy moderno, y en realidad que va debajo, ¿no? Que va con todo aquello, ¿no? Es incompatible, eso sí, con los sistemas educativos nacionales, es obvio, ¿no? Porque es antiestatista, cierto, pero algunos dentro de los sistemas educativos nacionales hemos podido hacer cosas. Y otra clave es el naturismo. En todas las experiencias educativas libertarias, en la medida de lo que se puede, por ejemplo, yo en Parla, lo que hicimos, pues no podíamos ir desnudos por Parla, no teníamos un sitio donde bañarnos desnudos, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido esta práctica o ese estar en la naturaleza y etcétera. Y ahora, pásame muy deprisa, no esperes a que yo hable, ¿vale? Hay un montón de experiencias, un montón, ¿vale? Algunas experiencias tienen que ver con lo que los compañeros han apoyado para decir la escuela de Freinet o de Crolí. Es decir, es previo, toda la cuestión de la pedagogía libertaria es previa a lo que es Freinet o de Crolí. De Crolí, es decir, que forman parte, Ferrer crea esta escuela renovada, es decir, viajan mucho por el mundo, y de hecho de Crolí fue el que encabezó el movimiento internacional de solidaridad con Ferrer. Recordad que de Crolí decía que 1000 impresiones actúan sobre un niño frente a una sola fabricada por nosotros, ¿vale? Entonces, esa frase es posterior a todo lo que ya venía trabajando el naturismo, es decir, no es que no utilizaran libros, utilizaban libros, he traído un libro de los que utilizaban en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, utilizaban libros, pero no como libro de texto. Por supuesto, no tenían exámenes, no tenían notas, etcétera, ¿no? Paul Robin tiene una experiencia que la tenéis que conocer y Paul Robin es el que une toda la pedagogía a todo el tema de la anticoncepción, del laicismo, de la igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual que a Ferrer y Guardia la oposición a la religión le cuesta la vida por el ateísmo, a Robin le cuesta la experiencia precisamente el tema de la igualdad de la mujer. Y acaban con la escuela prácticamente, ¿no? Pero es una antítesis. Cuando se dice que nuestra escuela, nuestra escuela también, para el equilibrio, nuestra escuela también le damos mucha importancia a la educación física. Démonos cuenta que estas escuelas generalmente eran para personas que estaban descartadas por el sistema, que eran huérfanos o sus padres no podían hacerse cargo de ellos. Entonces, cuando hay este tipo de alumnado, al sistema no le importa qué se hace con ellos. Y gracias a eso pudo avanzar la pedagogía libertaria, porque a nadie le importaba, o sea, eran huérfanos y tal, entonces el orfelinato de Zempuis tenía un orfelinato, imaginaros, ¿no?, en aquella época. Ya no, si nosotros también le damos importancia aquí ahora a la educación física, pues imaginad que la educación física era 1/3 de la jornada, ¿vale? Tenían natación, tenían una piscina, eran huérfanos, fijaros qué importancia le daban a eso, ¿no? Claro, esto, como no están en el mar, pues tienen que poner una piscina para nadar. Tenían equitación, ojo, lo de las terapias que hay ahora con el tema de la equitación, cuidado, o sea, qué pioneros eran, y tenían un gimnasio completamente dotado. Y luego forman parte del higienismo.
Ellos identifican el catolicismo, la religión, con la oscuridad, la falta de limpieza, etc. Y, sin embargo, la luz, la higiene, el aire libre como la libertad, ¿no? Entonces, siempre en el aire libre, siempre ambientes saludables y luminosos, vegetarianos, iban de colonias al mar, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento como más completo. Y nada, ya vamos a tope. Pasa, porque quiero llegar a que vea... Pasa, que quiero llegar al final. ¿Veis? Es el movimiento. Paramos ahí, si queremos. Este es el movimiento de solidaridad con Ferrer, ¿vale? En Bélgica, organizado por De Crowley. Seguimos. Esto es el movimiento de escuelas racionalistas. Alcanzó más de 1000 escuelas racionalistas por el mundo, incluido Nueva York. Entonces, como una realidad que ha salido de nuestro país, que se ha propagado por el mundo, que han llevado también los emigrantes, cuando ha pasado el charco, aquí no se le da importancia. Hay en la escuela racionalista de Nueva York. Y fijaros en un detalle. ¿Veis que hay 2 niños que tienen tapada la cara? Protección de datos. Protección de datos a la antigua, principios de siglo. Es decir, niños aprendiendo ahí, pero que no querían que se vieran las caras de esos niños. Dijeron, no, vale, hacerles la foto, pero que no se les reconozca. Igual las familias no querían que supieran que iban a una escuela así. Es decir, hubo escuelas racionalistas en Filipinas, en Sudamérica, en Norteamérica. Es decir, un movimiento amplísimo, ¿no? Ahí vemos las diferentes realidades. Por ejemplo, La Ruche, la colmena de Sebastián Faure. Veis siempre la naturaleza, los trabajos, y entonces llegamos a una conclusión. ¿Qué puede haber en el mundo educativo? Y con eso os doy una clave de lo que podemos hacer. ¿Qué puede haber en el mundo educativo que se parezca al mundo del trabajo sin ser una explotación, ¿no? O al nivel de la infancia? Y que puedan hacer niños y niñas de diferentes edades. Y que contribuya a la autogestión del funcionamiento de su propia escuela. ¿Qué os parece? Algo que se parezca al mundo del trabajo sin ser tan productivo. Aquí, desde luego, en Canarias tenéis mucho. Fijaros, bueno, ahora ya no, ya ha pasado la imagen. La artesanía. La artesanía es la manera en la que los niños y las niñas pueden ir progresando en acercarse al mundo del trabajo, a la utilidad, a la colaboración, a la autogestión, porque eso se vende, ¿vale? A comprender la organización social del trabajo, ¿no? La organización al mundo. Y esta pregunta que decíamos, ¿educar personas para que cambien el mundo o educar personas para que se adapten al mundo? Pues una de las claves que dieron fue la artesanía. Por un lado, hacemos autogestión, que eso es no adaptarse a cómo funciona el mundo, hace responsables a los niños y niñas, les hace madurar antes, lo de tener diferentes edades, como hemos dicho, ¿no? Esta colaboración, y al mismo tiempo les va preparando para la asunción de roles en la vida adulta, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurrió fue que, bueno, vino la guerra y aquella escuela tuvo que cerrar. Porque vivían, es decir, la escuela se mantenía con la edición de postales, con la impresión. Bueno, ha habido otras experiencias, como Bonaventure en Francia, en la isla de Olerón. A día de hoy hay institutos, hay colegios, esos son fotos de Paidella, La Tribu, una escuela libertaria que estuvo en el propio sindicato, que es la Comarca del Sur, Paidella de Mérida. Como veis, hay niños diferentes que están preparando la comida, algunos le suben en el banquito, unos utilizan un tipo de útil, pero la comida la hacen ellos mismos, ¿no? Niños y niñas. Y entonces, dentro del sistema, hay experiencias educativas, que ya vamos deprisa, este es el Pablo Picasso, y hay 3, digamos, grandes bloques. Todas las experiencias educativas que se hicieron en los 80, básicamente en el entorno de Madrid, aunque en otras partes del país, están las comunidades de aprendizaje a día de hoy, que cuando se quiere dotar de algún cierto soporte a una experiencia educativa dentro de Madrid, lo denominan comunidad de aprendizaje, y, por ejemplo, en Francia, el liceo Saint-Nazaire. Igual pasa, ¿no? Es un liceo de chicos que eran muy difíciles, que desbordaban el sistema educativo. El sistema educativo francés es muy centralizado, mucho más pautado que es el nuestro en concreto, y aquello les desbordaba. Bueno, pues os dejamos hacer lo que queráis con tal de que no, o sea, que aquí no explote el instituto, lo que sea el liceo.
Y entonces, bueno, pues existe ese liceo que también amenazaba, en cuanto que empezaron a ver los resultados buenos que daba ese planteamiento, quisieron acabar con el liceo, ¿no? O sea, una vez que demuestras que funciona, entonces ya no quiero que se sepa, ¿no? Entonces, bueno, hubo en los años 80-90, igual que aquí, por ejemplo, habló el compañero de cómo van implantando contenidos y en la lucha por las unitarias, ¿vale? La lucha por las unitarias, bueno, pues hay todo un movimiento en toda la zona sur con una fe inquebrantable de cambiarlo todo. La forma en la que se enseñaban las matemáticas, lectura y la escritura, etcétera. Pues pasamos, ¿no? No teníamos muchos medios entonces, había la churrera para sacar los materiales y la gelatina, ¿vale? Que nos la comían los ratones, porque les gustaba, nos la comían, y así hacían los niños dentro de los centros de interés, hacían sus propios materiales, ¿vale? Los dibujos, las cosas. Que sepamos que esto fue realizado en un colegio con 660 alumnos, 25 maestros, no nos habíamos elegido unos a otros, por lo tanto no es una experiencia marginal, ¿vale? Pero fuimos pensando cómo podíamos cambiar nuestra realidad. Seguimos. Esta era la organización, no teníamos ningún cargo unipersonal. El dinero extra que se daba a los cargos unipersonales se repartía entre toda la plantilla. No teníamos ningún equipo de trabajo en el que no hubiera todos los estamentos, o sea, padres y madres, niños y niñas, personal no docente, siempre que quisiera, y los maestros, ¿no? A diferencia de la secretaría, porque en aquella época el SIDA estaba muy potente en nuestra localidad y cuando alguien sabía dentro del historial que algún niño o niña, sus padres o su madre había muerto de SIDA, le apartaban un poco, ¿no? Como si estuviera apestado el chaval. Entonces, salvo eso, el acceso a esos datos, el resto, nada. Bueno, pues eran actividades de qué hacíamos, de cómo lo... Sí, ya pasa todo el rato, cómo lo hacíamos. Este es el Liceo San Asé, las comunidades de aprendizaje, ya tenemos varias en la Comunidad de Madrid. Y curioso, porque se basan en el aprendizaje dialógico, pero no reconocen, o sea, es como que hacen un borrón. No dicen, nos basamos en experiencias como aquellas, no, es como, acabamos de inventarlo, ¿no? Venga, pasamos. Y bueno, nuestra función como educadores básicamente es acompañar, no sustituir, para que las personas aprendan, que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ¿correcto? Y una sociedad nueva en nuestras cabezas, pero por favor, que no se quede ahí, ¿no? O sea, que hay que tirar para adelante, hay que hacer cosas, no quedarnos en la teoría y creo que ya hemos terminado, ¿no? Espera. Dale. No, para atrás. Esto es con lo que quería terminar, ¿vale? Yo no tengo muchas fotos de pequeña, soy una clase social bastante baja, ¿no? Entonces no había cámara fotográfica. Yo soy la niña que tiene abrigo. Ahí. Yo era porque mi padre era sastre y entonces con los trozos de tela que le sobraban de los clientes, pues me hicieron el abrigo, ¿no? Yo estoy calzada y mi jersey y todo eso, ¿no? El jersey que yo llevo en esta película que es, bueno, ya me acordaré, una película que protagonizan niños. Bueno, sale un niño que el responsable, el director de arte de esa película, han puesto al niño un jersey exactamente hecho igual que el mío. Y dije, este hombre, del director de arte, lo que sea, o de vestuario, le tendrían que dar el Goya si es que no se lo dieron en ese momento. Un director navarro o vasco. Bueno, y era que aprovechábamos la lana de los jerseys, el mismo que teníamos, pero como habíamos crecido, para ponernos los puños, o sea, nos ponían un suplemento de puño, el cuello, y el elástico de aquí abajo ya iba de otra lana. Entonces mezclaba las dos lanas para aprovecharlo y esta era nuestro jersey anterior que la habíamos mezclado. Ya me acordaré de cómo, y a ver si me acuerdo y os lo digo esta tarde. Bueno, aquella imagen es cuando nos dan el colegio, en Parla, ¿no? No tenemos nada, estamos plantando los árboles. De esta imagen la separan 20 años.
solo 20, prácticamente. Clase obrera y clase obrera. Tierra y tierra. Todo lo tuvimos que hacer. Todo lo tuvimos que hacer también. Pasa si quieres, bueno, y ya nada. Todo lo que hicimos, bien, pues todo lo que hacen los maestros y las maestras, todo lo que hacen, pero sin perder de vista, es decir, el sacrificio, el entusiasmo que le puso Rogelio, el entusiasmo que le puso Álvaro, el entusiasmo que yo pondría, las anécdotas, ¿no?, de los niños y niñas, las cosas que pasamos, el amor que generábamos entre nosotros, todo eso, estupendo, bellísimo, gratificante, satisfactorio. Pero no perdamos de vista que soy una mujer de clase trabajadora aportando lo que puedo a los compañeros de clase trabajadora. Y por último, deciros una cosa. Hace años nos invitaron a un congreso de educación popular en Sevilla, hace años. Entonces yo dije en el sindicato, ¿cómo nos invitan nosotros? O sea, éramos de otras enseñanzas, no tal. Y dijeron, hombre, es que si no vais vosotros, ¿quién va a ir? Porque nosotros llevamos más de 100 años practicando la educación popular, en el sentido de que los sindicatos, las organizaciones anarquistas están concebidas como comunidades de aprendizaje. Es decir, el tema de que haya rotación de las cosas, de acompañar a un compañero para que, digamos, que se vaya capacitando y recoja independencia, ese es el concepto. Cuando antes Olga se metió con lo del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, no estamos pensando en lo mismo. Creo que no estamos pensando en la misma cosa. Bueno, muchas gracias y nada, hasta aquí, a comer. Sí, por si hay alguna pregunta.